Al tiempo que buscan en sus Biblias nuestro texto para el día de hoy, Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 26, que volveremos a leer. Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Desde su primera línea en el libro de Hechos de los Apóstoles, el doctor Lucas nos está dando un contexto para los hechos que va a narrar en su segundo libro. El contexto es lo que Jesús hizo antes de su ascensión. Obviamente se está refiriendo a lo que él escribió en el Evangelio de Lucas. Y luego nos señala lo que hizo Jesús después de su ascensión. El libro de Hechos de los Apóstoles son los hechos de Cristo a través de su Espíritu Santo y por medio de sus apóstoles. ¿Y qué fue lo último que hizo Jesús antes de su ascensión? ¿Qué fue lo último que hizo Jesús antes de su ascensión? Jesús prepara a sus seguidores para un evento súper importante: la venida del Espíritu Santo. El inicio oficial de la iglesia. Esta primera sección del libro de Hechos está dominada por ese evento, Pentecostés. Así que nuestro pasaje hace parte de la preparación necesaria para Pentecostés. Ese es nuestro pasaje. Nuestro pasaje hace parte de la preparación necesaria para el gran evento de Pentecostés. El tema de nuestro pasaje es ese: la preparación necesaria para la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y uno de esos elementos vitales en esa preparación fue la creación de un nuevo Israel. La creación de un nuevo Israel para inaugurar una nueva etapa en el reino de Dios. El antiguo Israel, con sus 12 tribus, había sido desechado. En Mateo capítulo 21, versículo 43, leemos
que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, a los gobernantes de Israel: el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así que el reino de Dios fue quitado de la nación de Israel y ahora pasa a un nuevo Israel con sus 12 nuevas tribus. La etapa del reino que aquí se está inaugurando se llama etapa espiritual o reino espiritual. Dejando atrás el reino nacional, se inicia la nueva etapa que es el reino espiritual. Más aún, la primera humanidad, la que viene de Adán, está llegando a su fin y está comenzando una nueva humanidad que viene del segundo Adán. Y este libro, el libro de Hechos, es el relato histórico, no mitológico, no de leyenda, es el relato histórico del comienzo de una nueva humanidad. Este libro es el avance imparable de una nueva humanidad, de un nuevo Israel en una nueva etapa, no nacional, sino espiritual. El título que le hemos puesto a nuestro mensaje en el día de hoy es la 12ª tribu del nuevo Israel. La 12ª es 12ª, viene del número 12, la 12ª tribu del nuevo Israel. Recuerden esto, esta sección toda está dominada por el evento de Pentecostés, y esta parte que estamos viendo es la preparación necesaria para Pentecostés. Mantengan esas dos palabras en mente: preparación necesaria. Mantengan eso en mente: preparación necesaria. Y lo que vamos a ver sobre esta preparación es, en primer lugar, la ubicación necesaria, que se nos cuenta en los versículos 12 y 13. En segundo lugar, veremos la oración necesaria, versículo 14. Y en tercer lugar, veremos la nueva nación necesaria, en los versículos del 15 al 26. Y estamos viajando en la máquina del tiempo. Hacía días que no viajábamos en la máquina del tiempo. Estamos viajando en la máquina del tiempo del siglo I, pero debemos viajar en la máquina del tiempo al siglo XXI para ver cómo se completa este nuevo Israel. Aquí vemos cómo se inicia este nuevo Israel. Pero cuando viajemos a la máquina del tiempo al siglo XXI, veremos cómo se completa este nuevo Israel. Veamos en primer lugar entonces la ubicación necesaria. La ubicación necesaria, los versículos 12 y 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Esto de la ubicación es algo muy sencillo. Sencillamente Cristo ordenó que se hicieran en ese lugar. Jerusalén es una ciudad señalada desde el Antiguo Testamento, y el aposento alto es un lugar especial que ellos tenían y que el Señor ordenó se quedaran allí. ¿Quiénes estaban en esta ubicación? ¿Quiénes estaban en este lugar? Ya lo dije, el nuevo Israel, el nuevo Israel. 11 apóstoles y 109 personas más, en total 120 personas. ¿Quiénes son estas personas? El remanente del Israel antiguo. El Israel antiguo fue purificado. La famosa teología del remanente que vemos en el profeta Isaías se cumplió en este momento. El remanente del antiguo Israel está aquí. Es un pequeño comienzo para una nueva humanidad, es una semillita de mostaza, pero llegará a ser una grandiosa nueva humanidad. ¿Y dónde está su rey? ¿Dónde está el rey de este nuevo Israel? Él está gobernando desde su trono celeste. Y en esta ubicación ellos debían esperar en ese lugar y no en otro
la venida prometida del Espíritu Santo. Pero ¿qué debemos hacer mientras viene el Espíritu Santo? Eso nos lleva a nuestro segundo elemento: orar. Orar. En segundo lugar vemos la oración necesaria, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Noten allí, perseveraban unánimes. La palabra unánime significa que tenían un solo corazón, pero esta palabra también tiene como un acento de intensidad. Ellos oraban unánimes con un solo corazón, pero con mucha intensidad. Les ruego que viajen en la máquina del tiempo y se imaginen aquello. Están ellos allá en ese lugar encerrados, orando. Imagínense cómo sería la expectación que tenían estas personas. Ellos habían estado 40 días, por favor, viajen, imagínense. Ellos habían estado 40 días con el Cristo resucitado, recibiendo un curso intensivo de reinología y recibiendo las pruebas indubitables de que quien estaba con ellos era el Cristo resucitado. Yo pregunto, ¿podía haber algo más grande que eso? Sí, y ellos debían esperarlo, la venida del Espíritu Santo. Dice que perseveraban no solamente en oración, sino que dice y ruego. Y la pregunta ahí es, ¿qué rogaban? ¿Qué rogaban? Pues rogaban que viniera el Espíritu Santo, como el Señor lo había prometido. Recuerden la relación que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. A pesar de que Dios ha dicho que enviará a su Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo, el Espíritu procede del Padre y procede del Hijo. A pesar de que Dios ha dicho que enviará a su Espíritu Santo, se nos dio o les dio a ellos el privilegio de orar. Orar, recuerden la importancia de la oración del pueblo de Dios, especialmente la oración congregacional. En Jeremías, Dios había dicho que el cautiverio duraría 70 años. Cuando Daniel entendió que los 70 años se habían cumplido, no se quedó tranquilo esperando a que se cumpliera lo que Dios ha dicho, porque todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. No, Daniel oró. Así estos hombres sabían que el Espíritu Santo iba a ser derramado y aún así oraron con fervor, con súplica y con ruego: por favor, Señor, envía a tu Espíritu Santo. Repito, especialmente la oración era congregacional. Y dice nuestro texto que estaban las mujeres. Ellas son parte muy importante del nuevo Israel, que no le quepa a nadie duda. El Espíritu Santo también es para ellas. Ellas también deben ser testigos, porque ellas estuvieron con Él durante su ministerio. Ellas, la mayoría de los discípulos no, pero ellas sí lo vieron en la cruz. Ellas lo llevaron a la tumba y ellas fueron las primeras en verlo resucitado. Así que ellas tienen que testificar. Algunos hermanos han creído que las mujeres no deben evangelizar. Esto es un error. En este nuevo Israel, todos, absolutamente todos, tendrán el Espíritu Santo. No como en el antiguo Israel, que solo unos pocos tenían el Espíritu Santo. El antiguo Israel era un pueblo mixto. Había creyentes e incrédulos, pero el nuevo Israel no es. En el nuevo Israel se cumple esto: ninguno dirá más a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor. Pero dice nuestro texto que también estaban sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Pues los de Jesús. Uy, qué maravilla que sus hermanos se hayan convertido. Y menciona a su madre, y es la última vez que se menciona a María en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quiénes deberían estar en esa ubicación? El nuevo Israel. ¿Qué deberían estar haciendo? Orando. Pero la imagen del nuevo Israel, que simboliza el cambio a la nueva humanidad, a la nueva era, no está completa. De pronto Pedro comienza a rascarse la cabeza y dice: 11 apóstoles, aquí falta algo.
el nuevo Israel no está completo. Un nuevo Israel con 11 tribus, eso como que no encaja. Entonces Pedro es dirigido a completar la imagen del nuevo Israel. Y ese es el tercer elemento que vemos en el pasaje. La nueva nación necesaria. La nueva nación necesaria. Y cuando vemos los versículos 15 al 22, Pedro nota que la imagen del cambio no está completa y recibe por el Espíritu Santo entendimiento de la Escritura y le da fundamento a la completación de esa nueva nación. Vean conmigo el verso 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Qué es esto? Hermanos, esto es lo que hemos aprendido y que llamamos efecto Emaús. Efecto Emaús. ¿Cómo llegó este pescador iletrado a interpretar de esa manera cristocéntrica el Salmo 69:25 y el Salmo 109:8? Pues se lo dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que le dio esta interpretación cristocéntrica de los salmos a Pedro. Algunos intérpretes piensan que la elección de Matías fue un error, pero no es un error. Es el mismo efecto Emaús. Si Pedro está equivocado, toda la interpretación cristocéntrica del Antiguo Testamento que hace el Nuevo Testamento podría estar equivocada, y eso no es posible. Entonces Pedro, recibiendo efecto Emaús, propone con fundamento escritural la completación del nuevo Israel, y todos los 11 están de acuerdo. En los versículos 23 al 26, entre todos deciden el método para completar la imagen del cambio. Eligen a 2 candidatos según los requisitos que ellos mismos conocían para ser apóstol del Cristo. Y luego de mirar quiénes cumplen los requisitos, no había solo 2 que cumplían los requisitos, oran al Señor pidiendo que sea Cristo mismo quien lo elige, porque para ser apóstol de Cristo tiene que ser elegido por Cristo mismo. Usando un pasaje del Antiguo Testamento, Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, los dados se echan en el regazo, pero la decisión es de Jehová. El Señor Jesucristo, desde el cielo, Cristo mismo y no los hombres, elige a Matías. Ahora la imagen del nuevo Israel con sus 12 tribus nuevas está completa. La nueva humanidad que viene del segundo Adán tiene ahora su comienzo. Este es su comienzo para la etapa espiritual del reino. Está ahora listo todo. Ahora puede venir el Espíritu Santo y el poder para expandirnos llegará. El poder para conquistar espiritualmente al resto de la humanidad elegida. La escena está lista, el poder puede venir, el poder para conquistar espiritualmente al resto de la nueva humanidad. Esto es lo que sucedió en el siglo I. Ahora, adelantemos un poquitico este tiempo y preguntémonos, nosotros, ¿cómo entramos en ese nuevo Israel? Gracias a que esta preparación se cumplió, el espíritu de poder comienza a añadir a esta nueva humanidad los que son elegidos, y entre ellos usted y yo. Este nuevo Israel fue completado con los no judíos, nosotros. Y hoy este nuevo Israel completado, que ahora se llama la iglesia, está en el lugar donde habita el poder para extendernos, donde habita el poder del Espíritu Santo, y ese poder es el que nos permite conquistar espiritualmente a los elegidos para una nueva humanidad. Es un reino totalmente espiritual.
Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 11 al 19. Efesios capítulo 2, del 11 al 19. Dice la palabra de Dios, hablando Pablo, el apóstol, un apóstol que fue elegido de manera diferente y colocado en una misión diferente a estos 12 apóstoles. El apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, dice así: a nosotros los que no somos judíos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, nosotros que en otro tiempo no éramos Israel, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora nosotros somos Israel, el nuevo Israel de Dios al estar unidos a Cristo. 14. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, juntando la semilla que vemos en el aposento alto con millones de más judíos y millones de no judíos. De los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne, es decir, con su muerte, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la ley ceremonial, para crear en sí mismo, es decir, en Cristo, encristados, dentro de Cristo están de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, elegidos de entre los judíos que comenzaron con esta semillita, a ambos en un solo cuerpo, más los gentiles que luego se añadieron, a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y el verso 17 es fantástico. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿Cuándo fue el Señor Jesucristo a Éfeso a predicar? Otra vez, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cuándo fue el Señor Jesucristo a predicar a Éfeso? Nunca, pero Pablo fue. Y cuando el apóstol va, es como si el Señor fuese. El apóstol de Dios es como Dios mismo. El apóstol de Cristo es como Cristo mismo. De los dos hizo uno solo. 18. Porque por medio de él, los unos, los judíos convertidos que estaban en el aposento alto, más todos los demás judíos que se convertirán, y los otros, nosotros los no judíos de todas las épocas, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ya no estamos fuera de Israel, nosotros somos el verdadero Israel. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, ya no somos extraños en la casa de Dios, somos hijos amados, judíos y gentiles, uno solo, un nuevo Israel de Dios. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Hermanos, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos la nueva humanidad. Somos el nuevo Israel de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Y por eso es que nos congregamos en un día diferente. Por eso es que hubo un cambio de sábado a domingo, porque todo es nuevo. ¿Qué somos? Somos la nueva humanidad, somos el nuevo Israel, somos la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y en qué etapa estamos viviendo? No estamos viviendo el reino nacional quedó atrás, estamos viviendo un reino totalmente espiritual. Un reino totalmente espiritual. Aquí no hay que tratar de conquistar políticamente las naciones. Aquí no hay que tratar de establecer un gobierno en las naciones. Nuestro reino es totalmente espiritual. Nuestra conquista es totalmente espiritual. Ustedes y yo somos llamados con el poder del Espíritu a conquistar corazones para Cristo. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué somos? Somos el nuevo Israel, la nueva humanidad. ¿Qué etapa estamos viviendo? Estamos viviendo el reino espiritual. ¿Y qué debemos hacer? El pasaje nos lo dice claramente. Primero, debemos orar. Orar con ruegos y súplicas. Señor, conquista los corazones. Y si quieres, úsanos a nosotros, humildes, débiles, incapaces, para que podamos ir y conquistar corazones, Señor, hasta el último hombre de la raza humana, hasta el último día de este mundo. Llévanos a conquistar corazones. Oremos, Señor, danos tu espíritu, danos una nueva llenura y hagamos esa oración especialmente de tipo congregacional. Sí, muy importante el devocional personal, muy importante el devocional familiar, pero más importante la oración pública congregacional. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Primero, orar. Segundo, ser dirigidos por nuestros pastores maestros. Así como los apóstoles dirigieron a la iglesia en la expansión del reino, los sucesores de los apóstoles somos los obispos, ancianos, presbíteros o pastores. Los pastores maestros somos los sucesores de los apóstoles, y a nosotros nos corresponde dirigir la iglesia en el avance del reino y no a otros. El avance del reino no se hace por una organización paraeclesiástica que envía misioneros. El avance se hace por la iglesia con un consejo de ancianos que envía misioneros. Somos gobernados por pastores, una pluralidad. ¿Qué debemos hacer? Primero, orar. Segundo, ser dirigidos por nuestros pastores en su avance del reino, en el trabajo para avanzar el reino. Y tercero, ¿qué más debemos hacer? Usar el poder. El poder que vino sobre esos 120 vino de una vez y para siempre a toda la iglesia. El poder está aquí, el poder está en medio de nosotros y lo podemos usar. Debemos dejar salir ese poder. ¿Poder para qué? Poder para testificar al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Testifiquemos del poder de Dios en Cristo Jesús para perdonar pecados y salvar. Y ese poder nos va a sacar de nosotros mismos, nos va a hacer dejar de vivir para nosotros mismos. Ese poder nos va a hacer dejar de tener un corazón dividido. Ese poder nos va a hacer vivir no en esta vida para esta vida, sino pensando en la gloria del reino venidero. Usar el poder, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? No estamos esperando el resurgimiento del antiguo Israel. No. No estamos esperando la reconstrucción del templo del antiguo Israel. No. No estamos esperando que se repita Pentecostés con sus lenguas, con sus profecías, con sus milagros. No estamos esperando lenguas, no estamos esperando profecías, no estamos esperando milagros. Mucho menos estamos esperando construir un imperio eclesiástico gobernado por un solo hombre. No, eso no es lo que estamos esperando.
Estamos esperando el avance espiritual del reino. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando el reino eterno de Jesucristo, cuando todos nosotros digamos: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso estamos esperando. ¿Hay apóstoles en nuestros días? No, ninguno cumple los requisitos. Y si alguno está aquí sin Cristo, si alguna persona está aquí sin Cristo, tengo una pregunta para ti, amigo, que nos visitas. ¿Eres tú parte de la nueva humanidad o todavía perteneces a la antigua humanidad? ¿Eres tú parte de la nueva humanidad que procede de Cristo o todavía perteneces a la antigua humanidad que procede de Adán? Te tengo una noticia: la antigua humanidad va a ser toda arrojada al infierno. Solo si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo el Rey, que ahora está gobernando, que ha enviado poder a su pueblo para decirte las buenas nuevas de salvación. Arrepiéntete y cree. Solo si crees en Él, serás sacado de una antigua humanidad, llevado a una nueva humanidad, y serás salvo y vivirás en su reino eternamente. Ven a Cristo, mi amigo. Hoy es el día de salvación para ti. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro, qué maravillosos hechos los que nos relata el libro de Hechos. Cuánto poder hay en este libro. El solo leerlo, explicarlo y aplicarlo nos conecta con ese poder. Bendice ahora a este pueblo que está delante de ti. La nube de gloria, la nube del poder de nuestro Dios se pose sobre nosotros para darnos una nueva llenura del Espíritu para vivir el libro de Hechos en nuestra generación. Señor, danos el poder para expandirnos. Y nos lo estás dando. Nosotros lo vemos con nuestros ojos. Nos estás dando ese poder. Ahora mismo nos hemos expandido al Carmen, nos hemos expandido a La Estrella, nos estamos expandiendo en Bello, nos hemos expandido en Quibdó, nos estamos expandiendo a Urabá, nos expandiremos hasta lo último de la tierra. Tú nos estás dando vivir el libro de Hechos en el siglo XXI. Llénanos de poder, te lo rogamos. Cada uno allí donde está, ruegue al Señor que le dé poder, una nueva llenura para que continuemos la expansión. Cada uno ahí donde está, haga su propia oración, una oración genuina, sencilla, sincera. Dígale al Señor cuánto usted quiere que el reino de Dios se extienda en esta iglesia, a través de esta iglesia, y cuánto usted quiere que Dios lo use a usted para esa expansión del reino. Haga como estos hermanos previo a Pentecostés. Ore, ruegue que el Espíritu Santo lo llene más de poder. Poder para expandirnos. Oh Señor, bendice los pastores de esta iglesia. Ellos son los que dirigen el trabajo de expansión. Bendice a cada uno de los miembros y asistentes de esta iglesia. Ellos son los que tienen que salir a la calle a usar el poder. Bendice nuestros cultos de oración, nuestras oraciones congregacionales. Bendícelas, Señor. Señor, gracias por este libro de Hechos. Gracias por lo que nos has dado y lo que viene. Sin duda será maravilloso. Así como estos hermanos tenían gran expectación, también nosotros estamos en gran expectación y creemos que tú harás grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Te adoramos, Rey de los cielos, en el nombre de Jesucristo. Amén.